¿Alguna vez te han juzgado tan duramente por tu apariencia que la gente se negó a creer quién eres realmente? ¿Has experimentado ese momento demoledor cuando te das cuenta de que las personas a tu alrededor valoran las cosas superficiales más que el ser humano que está parado frente a ellas? Bueno, déjame contarte sobre el día en que entré al edificio de mi propia oficina, vistiendo ropa rota y sucia, y vi cómo mis propios empleados llamaron a seguridad, negándose a creer que yo era su director general. Esto no fue ningún experimento social ni un episodio de Jefe Encubierto. Esto fue la vida real, y reveló verdades sobre mi empresa, sobre la sociedad y sobre mí mismo que nunca quise enfrentar. Me llamo Miguel Ángel Hernández, y soy el director general de Soluciones Tecnológicas Hernández, una empresa de desarrollo de software con más de 300 empleados, distribuidos en 4 edificios de oficinas en el centro de Madrid. Durante 15 años construí esta empresa desde cero, comenzando en el garaje de mi casa con nada más que un ordenador portátil, un sueño y una cantidad poco saludable de café. Vertí mi corazón, mis ahorros, mis relaciones y un sinnúmero de noches sin dormir en hacer que esta empresa fuera exitosa. Pasamos de 3 empleados a cientos, de apenas poder pagar la nómina a generar millones en ingresos anuales. Pensaba que conocía todo sobre mi empresa. Pensaba que entendía la cultura que habíamos construido, los valores que promovíamos, el tipo de ambiente que habíamos creado. Pero esa mañana, esa terrible mañana reveladora, descubrí que había estado viviendo en una ilusión cómoda, rodeado de aduladores y de interacciones cuidadosamente diseñadas que nunca me mostraron la fea verdad que acechaba bajo la superficie de nuestra cultura corporativa. El día comenzó como cualquier otro martes. Me desperté a las 5:30 de la mañana. Pasé por mi rutina habitual de meditación, un entrenamiento rápido y un batido de proteínas que sabía a cartón, pero que supuestamente contenía todos los nutrientes que mi cuerpo necesitaba. Recuerdo sentirme particularmente bien esa mañana, con energía y listo para enfrentar el día que tenía por delante. Teníamos una presentación importante programada para las 10 de la mañana, con posibles inversores de Singapur, personas que podrían inyectar el capital que necesitábamos para expandirnos al mercado asiático. Esto era enorme para nosotros, posiblemente el negocio más grande en la historia de nuestra empresa. Había pasado semanas preparándome para esta reunión, ensayando cada diapositiva, anticipando cada pregunta posible, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Mi asistente, Jennifer, había confirmado todo el día anterior. La sala de conferencias estaba reservada. La presentación estaba cargada en el sistema, el catering estaba pedido, y todos los jefes de departamento clave estaban informados y listos. Todo se suponía que iba a salir sin problemas. Pero la vida tiene esta manera cruel de recordarnos que nunca tenemos realmente el control, no importa cuánto planifiquemos, no importa cuán preparados creamos estar. Salí de mi casa a las 7:15, dándome tiempo suficiente para llegar a la oficina, revisar mis notas una última vez y asegurarme de que todo estuviera absolutamente perfecto. Conducía mi Tesla, el mismo coche que había comprado 3 años atrás, cuando alcanzamos nuestro primer gran hito de ingresos. No era el coche más lujoso del mundo, pero significaba algo para mí, un símbolo de lo lejos que habíamos llegado. El tráfico matutino era más ligero de lo habitual, y estaba llegando a buen tiempo, disfrutando del trayecto y repasando mentalmente mis comentarios de apertura para la presentación. Fue entonces cuando la vi, una mujer mayor, probablemente de unos 70 años, parada en la acera junto a un coche con el capó levantado, humo saliendo del motor. Se veía absolutamente aterrorizada, haciendo señas frenéticamente a los coches que pasaban, pero todos simplemente seguían de largo. Todos estaban demasiado ocupados, demasiado enfocados en llegar a sus propios destinos, demasiado absortos en sus propias vidas como para detenerse y ayudar a otro ser humano en apuros. Sentí algo retorcerse en mi pecho, una combinación de empatía y culpa. ¿Cuántas veces había pasado de largo junto a alguien que necesitaba ayuda, porque estaba demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado centrado en mi propia agenda? ¿Cuántas veces me había dicho a mí mismo que alguien más se detendría, que no era mi responsabilidad,
¿Que tenía cosas más importantes que hacer? Me detuve a un lado. Me dije a mí mismo que solo me aseguraría de que estuviera bien. Tal vez llamaría a una grúa para ella, y luego continuaría hacia la oficina. Solo tomaría 5 minutos, 10 como máximo. Podía dedicar ese tiempo, ¿verdad? Cuando me acerqué a ella, pude ver el alivio inundando su rostro, lágrimas brotando en sus ojos. Su nombre era Margarita, y se dirigía al hospital para visitar a su esposo, que había sufrido un infarto la noche anterior. Su coche se había sobrecalentado repentinamente y murió, y su teléfono móvil estaba descargado, porque había olvidado cargarlo en todo el caos y la preocupación por su esposo. Estaba completamente desesperada sin saber qué hacer, aterrorizada de que no llegaría al hospital a tiempo. No podía simplemente llamarle una grúa y dejarla allí. No podía abandonar a esta mujer asustada y desesperada que solo quería estar con su esposo enfermo. Así que tomé una decisión. Le dije que yo mismo la llevaría al hospital. Solo estaba a unos 15 minutos de mi camino, y aún podría llegar a la oficina con tiempo de sobra. Llamé a Jennifer y le dije que podría llegar unos minutos tarde, pero que todo estaba bajo control. El viaje al hospital debería haber sido sencillo, pero fue entonces cuando el universo decidió realmente ponerme a prueba. Estábamos a mitad de camino cuando un camión frente a nosotros golpeó un bache, y su carga mal asegurada se desplazó. Antes de que pudiera reaccionar, bolsas de escombros de construcción, tierra, polvo de cemento y lo que parecía ser aislamiento viejo cayeron, cubriendo mi coche en una nube de inmundicia. Me desvié para evitar lo peor, pero no antes de que el parabrisas quedara completamente oscurecido, y todo el frente de mi coche quedara cubierto de esta mezcla asquerosa de suciedad, barro y escombros. Lo peor fue que mi ventana estaba parcialmente bajada porque el aire acondicionado no había estado funcionando bien, y una cantidad significativa de esta suciedad entró directamente al coche, cubriéndome a mí, cubriendo los asientos, cubriendo todo. Instantáneamente me transformé de un director general bien vestido con un traje a medida a alguien que parecía haber estado cavando zanjas durante días. Mi ropa estaba arruinada, cubierta de rayas de barro, polvo de cemento y mugre no identificable. Mi cara estaba manchada de suciedad. Mi cabello estaba lleno de escombros, y olía como una obra de construcción. Margarita se disculpaba profusamente, como si esto fuera de alguna manera su culpa, pero le dije que no se preocupara. Esta era solo ropa, solo cosas materiales. Su esposo estaba en el hospital, y eso era infinitamente más importante que mi apariencia o mi traje caro. Logré limpiar el parabrisas lo suficiente para conducir con seguridad, y continuamos hacia el hospital. Para cuando llegamos me veía absolutamente terrible, pero Margarita estaba tan agradecida, tan aliviada de finalmente estar allí, que realmente me abrazó a pesar de lo sucio que estaba. Me agradeció al menos una docena de veces, lágrimas corriendo por su rostro, diciéndome que yo era un ángel, que Dios me había enviado para ayudarla. Es extraño cómo momentos así pueden poner todo en perspectiva. Ahí estaba yo, preocupado por un negocio, por ganar dinero, por expansión y crecimiento, y esta mujer estaba simplemente desesperada por estar con la persona que amaba, por tomar su mano y hacerle saber que no estaba solo. Mientras me alejaba del hospital miré la hora. Eran las 8:45. La presentación era a las 10. Si iba a casa a cambiarme, nunca regresaría a tiempo. Si iba directamente a la oficina luciendo así, llegaría con unos 30 minutos de margen, tiempo suficiente para al menos lavarme la cara y tal vez encontrar algo en mi oficina para verme un poco más presentable. Tenía camisas de repuesto allí. Estaba bastante seguro. Quizás no pantalones, pero los inversores estarían sentados en una mesa de conferencias, así que tal vez si me quedaba detrás del podio todo el tiempo, no sería demasiado notorio. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué no simplemente llamé y reprogramé? ¿Por qué no expliqué la situación y retrasé la reunión unas horas? La verdad es que estos inversores solo estaban en Madrid por un día. Tenían reuniones programadas toda la tarde y volaban esa noche. Era ahora o nunca, y había trabajado demasiado duro, preparado demasiado e invertido demasiado del futuro de mi empresa en esta oportunidad como para dejarla escapar por un poco de mala suerte y ropa sucia. Así que tomé la decisión de ir directamente a la oficina. Lo resolvería. Lo haría funcionar. Siempre lo hacía,
¿verdad? Era el director general, el fundador, la persona que había superado innumerables obstáculos para construir esta empresa. Seguramente podría manejar una presentación luciendo menos que perfecto. Además, me dije a mí mismo, esto podría incluso hacerme más cercano, más humano. Estos inversores verían que yo era el tipo de líder que podía manejar desafíos inesperados, que no dejaba que los contratiempos descarrilaran objetivos importantes, que seguía adelante sin importar qué. Tal vez esto realmente funcionaría a mi favor. Eso es lo que me decía a mí mismo mientras conducía hacia la oficina, tratando de convencerme de que todo estaría bien, de que esta situación embarazosa, en realidad, podría tener un lado positivo. Estacioné en el garaje a las 9:15, dándome 45 minutos antes de la reunión. Cuando salí de mi coche, vi mi reflejo en la ventana e hice una mueca. Me veía incluso peor de lo que pensaba. El polvo de cemento se había secado y endurecido en mi ropa, haciéndola rígida e incómoda. Mi cabello estaba parado en ángulos extraños, enmarañado con suciedad y escombros. Mi cara tenía rayas de mugre, y mis manos estaban absolutamente sucias. Mis zapatos, costosos mocasines de cuero italiano que había comprado específicamente para reuniones importantes como esta, estaban raspados y cubiertos de barro. Parecía que había pasado la noche durmiendo bajo un puente, como si fuera una persona sin hogar, como si fuera el tipo de persona que la sociedad había olvidado e ignorado. Pero seguía siendo yo, debajo de toda esta suciedad. Seguía siendo Miguel Ángel Hernández, director general de Soluciones Tecnológicas Hernández. Todavía tenía el mismo cerebro, el mismo conocimiento, la misma capacidad y autoridad. Lo único que había cambiado era mi apariencia externa. Seguramente eso no importaría. Seguramente mis propios empleados me reconocerían, entenderían la situación, me ayudarían a limpiarme rápidamente para que pudiéramos proceder con esta reunión crucial. Respiré profundamente, cuadré mis hombros, y me dirigí hacia el ascensor que me llevaría al piso principal de oficinas. El garaje de estacionamiento estaba casi vacío a esta hora, con la mayoría de los empleados sin llegar hasta cerca de las 9:30 o las 10. Subí en el ascensor solo, usando las paredes reflectantes para intentar verme un poco más presentable, pero era inútil. Cada intento de quitar la suciedad de mi ropa solo parecía esparcirla o empeorarla. Me veía horrible, y no había forma de evitarlo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el tercer piso, donde estaban ubicadas nuestras oficinas principales, salí al pasillo familiar con sus pisos pulidos, arte moderno en las paredes y el sutil aroma de los ambientadores caros que nuestro gerente de instalaciones insistía en usar. Todo se veía exactamente como siempre, limpio y profesional y corporativo. Y entonces vi a la primera persona, Rebeca de Contabilidad, caminando hacia mí con una taza de café en la mano y su teléfono en la otra, probablemente revisando sus correos matutinos. Comencé a decir buenos días, a explicar lo que había pasado, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, sus ojos se abrieron con alarma. No me reconoció. Su mirada recorrió mi apariencia sucia, y vi su expresión transformarse de sorpresa a miedo a disgusto en el lapso de unos 2 segundos. Rápidamente se hizo a un lado, presionándose contra la pared como si yo pudiera ser peligroso o contagioso, y pasó junto a mí sin decir una palabra, aunque la escuché murmurar algo en voz baja que sonaba como, ¿cómo entró aquí? Eso dolió más de lo que esperaba. Rebeca y yo habíamos estado en reuniones juntos docenas de veces. Yo había aprobado personalmente su ascenso el año pasado. Habíamos charlado sobre las solicitudes universitarias de su hija y sus preocupaciones sobre los préstamos estudiantiles. Pero ella me miró, en mi estado actual, y vio una amenaza. Vio algo que debía evitarse y temerse. No vio a una persona que podría necesitar ayuda. No vio a su director general que obviamente había encontrado algún tipo de problema. Solo vio ropa sucia e hizo un juicio inmediato sobre mi carácter, mi valor, mi derecho a siquiera estar en este edificio. Me dije a mí mismo que era comprensible, que había sido tomada por sorpresa, que en un contexto diferente me habría reconocido. Continué por el pasillo hacia mi oficina, que estaba en la suite ejecutiva, al final del edificio, pero no llegué muy lejos. Al doblar la esquina hacia el área de recepción principal,
Me encontré cara a cara con 3 empleados más: Tomás de marketing, Alicia, la asistente de Jennifer, y alguien de informática, cuyo nombre no lograba recordar del todo. Todos se detuvieron en seco, mirándome con expresiones que iban desde la confusión hasta la alarma total. Levanté mi mano en un saludo amistoso, a punto de explicar la situación, pero antes de que pudiera hablar, Tomás dio un paso adelante con su teléfono ya en su mano. Su voz era aguda y autoritaria, nada como el tono amigable y ligeramente nervioso que usualmente empleaba cuando me hablaba en reuniones. «Señor, voy a tener que pedirle que se detenga justo ahí», dijo Tomás, posicionándose entre yo y el pasillo que conducía más profundo a la oficina. ¿Cómo entró a este edificio? ¿Siguió a alguien a través de la entrada del garaje? Lo miré por un momento, genuinamente confundido. ¿Realmente no me reconocía? ¿Era mi apariencia tan drásticamente diferente que no podía ver más allá de la suciedad y la mugre a la persona debajo? Abrí mi boca para responder, para decirle quién era, pero me interrumpió antes de que pudiera pronunciar una palabra. «Necesito que se quede exactamente donde está mientras llamo a seguridad. Si se va ahora sin causar problemas, no presentaremos cargos por allanamiento». ¿Cargos? ¿Allanamiento? ¿En mi propio edificio? Sentí una oleada de incredulidad mezclada con ira creciente. Esto se estaba volviendo ridículo. Me erguí a mi altura completa, tratando de proyectar la autoridad y confianza que usualmente llevaba, aunque estoy seguro de que el efecto fue algo disminuido por el hecho de que parecía haber salido de un contenedor de basura. «Tomás, soy yo. Soy Miguel. Tuve un incidente esta mañana y necesito llegar a mi oficina para limpiarme antes de la reunión de las 10 con los inversores de Singapur. Si pudieras simplemente…». Pero no estaba escuchando. Su expresión no había cambiado en absoluto. Si acaso, parecía más preocupado, tal vez incluso un poco enojado de que tuviera la audacia de afirmar ser el director general. «Señor, no sé qué tipo de estafa está intentando, pero el señor Hernández nunca se presentaría a la oficina luciendo así. Nunca se permitiría ser visto en esta condición. Estoy llamando a seguridad ahora mismo y le sugiero encarecidamente que se dé la vuelta y se vaya antes de que lleguen». Los otros 2 empleados se habían alejado, y podía ver a Alicia filmándome con su teléfono, probablemente para tener evidencia en caso de que pasara algo, o para publicar en redes sociales más tarde sobre el loco sin hogar que intentó infiltrarse en su oficina. Mi corazón latía con fuerza ahora, una mezcla de humillación, frustración y un sentido creciente de incredulidad ante lo que estaba sucediendo. Estos eran mis empleados. Había contratado a algunos de ellos personalmente. Había aprobado sus salarios, había asistido a sus celebraciones de cumpleaños en la sala de descanso, había enviado mensajes de felicitación cuando alcanzaban hitos, y me estaban mirando como si fuera un criminal, como si fuera algo peligroso que necesitaba ser removido de su entorno de oficina prístino y perfecto. Intenté de nuevo, luchando por mantener mi voz calmada y nivelada. «Tomás, entiendo que esto se ve mal. Entiendo que no me veo como yo mismo ahora mismo. Pero soy Miguel Ángel Hernández. Soy el director general de esta empresa. Necesito llegar a mi oficina, y necesito hacerlo rápidamente porque tenemos una reunión muy importante en menos de 1 hora. ¿Alguna vez has estado en una situación donde nadie te cree, sin importar lo que digas? Cuéntame en los comentarios si has experimentado algo similar». Tomás tenía su teléfono en la oreja ahora, y podía escucharlo hablar urgentemente con alguien, presumiblemente el equipo de seguridad estacionado en el vestíbulo del primer piso. «Sí, tenemos una situación en el tercer piso. Hay un hombre que parece estar sin hogar o perturbado que de alguna manera entró al edificio. Está afirmando ser el señor Hernández, pero eso es obviamente imposible. Está sucio, su ropa está rota, y parece que ha estado viviendo en las calles. ¿Pueden enviar a alguien inmediatamente?» «Sí, el área de recepción principal en el tercero. Gracias». Terminó la llamada y me miró con esa misma mezcla de sospecha y desdén. «La seguridad está en camino. Sugiero que coopere con ellos cuando lleguen. Si tiene alguna explicación de cómo entró a este edificio, puede dársela a ellos». Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento. No era exactamente ira, aunque ciertamente había ira allí.
Era más como una tristeza profunda, una profunda decepción ante la comprensión de lo que este momento representaba. Estas personas no me veían. Veían ropa, veían suciedad, veían algo que no encajaba con su estrecha definición de cómo debía verse una persona exitosa, de cómo debía verse un director general, de cómo debía verse alguien digno de respeto. Habían hecho un juicio en segundos basándose puramente en apariencias superficiales, y nada de lo que dijera podía penetrar ese juicio. Pensé en simplemente sacar mi cartera y mostrarles mi identificación, probando quién era justo ahí. Pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, o tal vez era un deseo de ver hasta dónde llegaría esto, de entender exactamente qué tipo de cultura existía en mi empresa cuando yo no estaba cerca, cuando la gente pensaba que estaban tratando con alguien por debajo de ellos, en lugar de por encima de ellos en la jerarquía corporativa. Así que me quedé allí, en medio del edificio de mi propia oficina, rodeado por mis propios empleados, que se negaban a creer que yo era quien decía ser, y esperé a que llegara la seguridad. El silencio era incómodo y tenso. Tomás mantenía sus ojos en mí como si pudiera repentinamente huir o volverme violento. Alicia todavía estaba filmando, aunque intentaba ser sutil al respecto. La persona de informática había desaparecido por completo, probablemente yendo a advertir a otros sobre el loco sin hogar en el área de recepción. Podía ver a otros empleados comenzando a reunirse en los marcos de las puertas y alrededor de las esquinas, asomándose para ver qué estaba pasando, atraídos por la conmoción y la urgencia susurrada de la situación. Reconocí tantos rostros. Ángela de Recursos Humanos, a quien había asesorado personalmente cuando se unió a la empresa recién salida de la escuela de posgrado. David del Departamento Legal, quien nos había ayudado a navegar varias negociaciones de contratos complejos. María del Servicio al Cliente, quien había estado con la empresa durante 8 años y tenía una de las tasas de satisfacción más altas en su departamento. Todos estaban allí, mirando, susurrando entre sí, y ni uno solo me reconoció. Ni uno solo se adelantó para decir, «Espera, eso realmente se parece al señor Hernández. Tal vez deberíamos escucharlo». Todos simplemente aceptaron la narrativa que Tomás había creado, que yo era algún intruso que de alguna manera se había escabullido en el edificio y ahora estaba causando problemas. El ascensor sonó y 2 guardias de seguridad emergieron, ambos hombres que reconocí por verlos en el vestíbulo cada mañana cuando llegaba. Carlos y Jorge, creo que eran sus nombres. Siempre hacía un punto de darles los buenos días, de recordar sus nombres, de tratarlos con el mismo respeto que mostraba a todos los demás en el edificio. Carlos era el mayor de los 2, probablemente en sus 50, con un bigote gris y un comportamiento serio. Jorge era más joven, tal vez de unos 20 y tantos años, todavía relativamente nuevo en el trabajo. Se acercaron rápidamente, sus manos descansando en sus cinturones cerca de sus radios, claramente listos para problemas. Tomás inmediatamente lanzó su explicación antes de que yo pudiera decir nada. Este hombre de alguna manera entró al edificio y está deambulando por la oficina. Está afirmando ser el señor Hernández, pero obviamente eso es ridículo. Necesito que lo escolten fuera del edificio inmediatamente y descubran cómo pasó por alto nuestros sistemas de seguridad abajo. Carlos me miró de pies a cabeza, su expresión ilegible. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Y por solo un momento, pensé que vi un destello de reconocimiento, una ligera incertidumbre en su mirada, pero pasó rápidamente, reemplazado por desapego profesional. «Señor, voy a necesitar que venga con nosotros», dijo Carlos, su voz firme pero no cruel. «Podemos resolver todo esto abajo. Si ha habido algún tipo de malentendido, lo resolveremos. Pero ahora mismo, necesita dejar este piso». Respiré profundamente, sintiendo el peso del agotamiento y la frustración asentándose sobre mí como una manta pesada. «Carlos, Jorge, realmente soy yo. Sé que no me veo como yo mismo ahora mismo. Tuve una emergencia esta mañana que resultó en que me cubriera de escombros de construcción. Pero soy Miguel Ángel Hernández. Soy el director general de esta empresa. Necesito llegar a mi oficina inmediatamente porque tenemos a los inversores de Singapur llegando en unos 40 minutos. Y necesito limpiarme y prepararme para esa reunión». Carlos intercambió una mirada con Jorge, y pude verlos comunicándose en silencio,
tratando de decidir cómo manejar esto. Jorge se veía escéptico, incluso un poco divertido, como si esto fuera lo más ridículo que había escuchado en toda la semana. Pero Carlos todavía tenía esa ligera incertidumbre en sus ojos, una vacilación que sugería tal vez, solo tal vez, había algo familiar en mí que no podía simplemente descartar. Señor, dijo Carlos lentamente, el señor Hernández siempre está impecablemente vestido. Conduce un Tesla que actualmente está estacionado en su lugar reservado en el garaje de estacionamiento. Viste trajes caros y tiene una apariencia muy distintiva. Lo veo todas las mañanas y lo siento, pero usted no se parece en nada a él. Sentí una chispa de esperanza. Al menos Carlos había vacilado, había considerado la posibilidad, incluso si finalmente la estaba rechazando. Mi Tesla está en el garaje de estacionamiento, dije tratando de mantener mi voz firme y calmada. Lugar número 1, justo al lado del ascensor. La matrícula dice STH CEO. Revisen el video de seguridad si no me creen. Me verán conduciendo hace unos 20 minutos. Tomás intervino antes de que Carlos pudiera responder, su voz goteando irritación. Ah, entonces, ¿también robaste el coche del señor Hernández? ¿Es eso lo que estás afirmando? Esto se está volviendo absurdo. Simplemente sáquenlo del edificio para que todos podamos volver al trabajo. Podía ver a la audiencia de empleados haciéndose más grande, más personas reuniéndose para ver este espectáculo desarrollarse. Era humillante más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Aquí estaba yo, un hombre que había construido esta empresa de la nada, quien había creado empleos para cientos de personas, quien había trabajado jornadas de 80 horas durante años para hacer este sueño realidad, y estaba siendo tratado como un criminal, como alguien que no pertenecía, como alguien cuyas palabras no significaban nada simplemente por cómo me veía. La injusticia de ello ardía en mi pecho, pero debajo de esa ira había algo aún más doloroso, una profunda decepción en la humanidad, en las personas en las que había confiado y valorado, y con las que había trabajado durante años. Jorge dio un paso adelante, claramente perdiendo la paciencia con la situación. Señor, vamos a necesitar que venga con nosotros ahora. Puede salir voluntariamente, o podemos llamar a la policía y hacer que lo saquen y lo acusen de allanamiento. Su elección. Podría haber continuado discutiendo. Podría haber insistido más enérgicamente. Pero, ¿cuál habría sido el punto? Ya habían tomado su decisión. Me habían mirado. Vieron a alguien que no encajaba con sus expectativas, y decidieron que estaba mintiendo. Las palabras no iban a cambiar eso. La evidencia era lo que necesitaba. Metí lentamente la mano en mi bolsillo, moviéndome deliberadamente para que no pensaran que estaba buscando un arma o tratando de hacer algo peligroso. Voy a sacar mi cartera, dije claramente, manteniendo mis manos visibles. Dentro encontrarán mi licencia de conducir, mi tarjeta de acceso al edificio, mis tarjetas de crédito corporativas y varias otras formas de identificación que probarán que soy exactamente quien digo que soy. Carlos asintió, observando mis movimientos cuidadosamente mientras sacaba mi cartera. Era una buena cartera, cuero caro que había comprado durante un viaje de negocios a Italia hace 3 años. Estaba gastada ahora, el cuero suave y cómodo, moldeado para encajar perfectamente en mi bolsillo. La abrí y saqué mi licencia de conducir, sosteniéndola en alto para que todos pudieran verla. La foto me mostraba limpio, profesional, vistiendo traje y corbata, mi cabello cuidadosamente peinado, luciendo exactamente como el director general que esperaban que yo luciera. Pero el nombre era claramente visible: Miguel Ángel Hernández. Fecha de nacimiento, dirección, toda la información estándar. Carlos tomó la licencia de mí, estudiándola cuidadosamente. Su expresión cambió mientras miraba de la foto a mi cara y de vuelta. Podía verlo tratando de reconciliar las dos imágenes, tratando de ver más allá de la suciedad y la mugre, y la apariencia desaliñada a la estructura ósea debajo, la forma de la cara, los ojos que eran los mismos incluso si todo lo demás se veía diferente. El color se drenó de su rostro cuando la comprensión llegó. «¡Ay, Dios!», susurró, tan suavemente que casi no lo escuché. «Realmente es él». Jorge se inclinó para mirar la licencia, y su reacción fue aún más pronunciada. Sus ojos se abrieron,
Su boca se abrió, y realmente dio un paso hacia atrás como si hubiera sido golpeado físicamente. No es posible. Es imposible. El señor Hernández nunca... Se interrumpió, incapaz de completar el pensamiento. Saqué mi tarjeta de acceso al edificio a continuación, la que tenía mi foto y director general impreso claramente debajo de mi nombre. Luego mi tarjeta American Express corporativa, también con mi nombre grabado en ella. Las coloqué una por una, un rastro de papel de evidencia que probaba mi identidad más allá de cualquier duda posible. La multitud de empleados que se había reunido para ver el espectáculo ahora estaba absolutamente en silencio. Podía sentir sus ojos en mí, sentir su horror creciente al darse cuenta de lo que acababa de pasar, de lo que acababan de hacer. Tomás se había puesto pálido, su comportamiento confiado y autoritario completamente evaporado. Sus manos temblaban ligeramente, y parecía que podría estar enfermo. Alicia había dejado de filmar, su teléfono ahora colgando suelto a su lado, su expresión una de mortificación absoluta. Miré a cada uno de ellos, dejando que el silencio se extendiera, dejándolos absorber completamente la magnitud de su error. Entonces hablé, mi voz tranquila, pero llevando claramente en el espacio repentinamente silencioso. Soy Miguel Ángel Hernández. He sido el director general de esta empresa durante 15 años. Construí esta empresa de la nada. Y esta mañana, cuando intenté entrar a mi propia oficina después de ayudar a una mujer mayor a llegar al hospital, para ver a su esposo moribundo, un acto de bondad humana básica que me hizo llegar tarde y arruinó mi apariencia, fui tratado como un criminal. Fui juzgado, despedido y amenazado con arresto por mis propios empleados, simplemente porque no me veía de la manera que esperaban que me viera. Tomás intentó hablar, balbuceando el comienzo de lo que asumí sería una disculpa, pero levanté mi mano para detenerlo. No había terminado. Ni una sola persona preguntó si necesitaba ayuda. Ni una sola persona consideró que podría haber una explicación razonable para mi apariencia. Todos me miraron, vieron a alguien que estaba sucio y desaliñado, e inmediatamente decidieron que no valía nada, que era peligroso, que no pertenecía a su espacio limpio y profesional. Hicieron ese juicio en segundos, basándose en nada más que apariencia superficial. Podía ver lágrimas formándose en los ojos de Alicia. Ángela de Recursos Humanos tenía su mano sobre su boca, luciendo absolutamente horrorizada. David del Departamento Legal estaba negando con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer del todo lo que acababa de pasar. Tomé mi identificación de vuelta de Carlos, quien parecía querer hundirse en el suelo y desaparecer. ¿Saben qué me dice esto? Continué, mi voz aún tranquila pero llena de una intensidad que hizo que todos se inclinaran para escuchar. Me dice que tenemos un problema serio en esta empresa. Me dice que a pesar de toda nuestra capacitación en diversidad, a pesar de toda nuestra charla sobre valores y respeto y tratar a todos con dignidad, hemos creado una cultura donde las personas son juzgadas instantánea y duramente, basándose en la apariencia, donde alguien que no encaja con cierta imagen es inmediatamente visto como menos que, como otro, como alguien que no merece respeto básico o el beneficio de la duda. Miré directamente a Tomás. Asumiste que estaba ejecutando una estafa porque no podías imaginar a tu director general luciendo menos que perfecto. ¿Qué dice eso sobre la presión que hemos puesto en las personas para mantener ciertas apariencias? ¿Qué dice eso sobre cómo valoramos la imagen sobre la sustancia? Luego miré a la multitud de empleados observando desde marcos de puertas y esquinas. ¿Y el resto de ustedes no hablaron cuando vieron a alguien siendo tratado mal? No cuestionaron si esto estaba bien. Simplemente siguieron adelante, felices de tener algo de drama para romper su mañana. Alguna historia que contar más tarde sobre el loco sin hogar que entró a la oficina. ¿Cuántos de ustedes habrían pasado de largo junto a mí si me vieran en la calle luciendo así? ¿Cuántos de ustedes habrían asumido que era perezoso, o drogadicto, o de alguna manera merecedor de mi situación sin saber nada sobre mí o mi historia? La verdad de esa pregunta colgó en el aire, pesada e incómoda. Podía ver a las personas moviéndose incómodamente, incapaces de mirarme a los ojos, confrontadas con sus propios prejuicios y suposiciones de una manera que era imposible de ignorar o racionalizar. Estaba exhausto, emocionalmente agotado de toda esta experiencia.
Y todavía tenía esa presentación para preparar, pero este momento se sentía importante, se sentía como algo que necesitaba ser abordado ahora mismo, mientras la vergüenza y la comprensión eran frescas, antes de que las personas tuvieran tiempo para construir excusas cómodas y justificaciones para su comportamiento. Quiero que todos piensen en lo que sucedió aquí esta mañana, dije, mi voz finalmente suavizándose ligeramente. Piensen en los juicios que hicieron, las suposiciones que sacaron, y pregúntense si ese es el tipo de persona que quieren ser, si ese es el tipo de empresa para la que quieren trabajar, porque puedo decirles ahora mismo, no es el tipo de empresa que quiero liderar. Me volví hacia Carlos y Jorge, quienes ambos parecían desear que el suelo se abriera y los tragara enteros. Estaban haciendo su trabajo, entiendo eso, pero necesito que piensen en lo rápido que descartaron lo que estaba diciendo, con qué facilidad aceptaron que alguien no podía ser posiblemente quien afirmaban ser simplemente porque no se veían como tal. Ese tipo de pensamiento es peligroso y afecta cómo tratan a todos, no solo a mí. Carlos asintió, su voz áspera con emoción cuando habló. Señor Hernández, lo siento profundamente. No hay excusa para lo que acaba de pasar. Debería haber mirado más cuidadosamente. Debería haber escuchado mejor. Yo lo interrumpí suavemente. Aprecio eso, Carlos. Pero no necesito tu disculpa ahora mismo. Lo que necesito es que recuerdes este sentimiento la próxima vez que hagas un juicio sobre alguien basándote en cómo se ve. Ese es el verdadero cambio que necesita suceder aquí. Finalmente me dirigí hacia mi oficina, lista para escapar de esta pesadilla e intentar salvar lo que quedaba de mi mañana antes de que llegaran los inversores. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, escuché una voz desde la parte trasera de la multitud. Señor Hernández, era Ángela de Recursos Humanos. Se abrió paso entre los empleados reunidos, su cara enrojecida con una mezcla de vergüenza y determinación. Sé que este no es el momento, y sé que está lidiando con mucho ahora mismo, pero creo que hay algo importante que necesita saber. Me detuve y me volví para enfrentarla, demasiado cansado para siquiera sentir curiosidad sobre lo que podría querer decir. ¿Qué es, Ángela? Respiró profundamente, claramente luchando con si hablar o permanecer en silencio. Finalmente, las palabras salieron en una ráfaga. Esta no es la primera vez que algo así sucede. No exactamente así, obviamente, pero juicio basado en la apariencia. Hace 3 semanas tuvimos un candidato que vino para una entrevista, para un puesto de desarrollador senior. Era increíblemente calificado en papel, y sus evaluaciones telefónicas iniciales fueron excelentes. Pero cuando apareció para la entrevista en persona, varias personas hicieron comentarios sobre su apariencia. Vestía ropa limpia, ropa profesional, pero era más vieja, tal vez un poco gastada, y estaba visiblemente nervioso, sudando mucho. Escuché a Tomás y varios otros haciendo bromas sobre él en la sala de descanso después, diciendo cosas como, ¿viste a ese tipo? De ninguna manera vamos a contratar a alguien que ni siquiera puede permitirse un traje decente, y parecía que vino en autobús. No consiguió el trabajo a pesar de que sus puntuaciones de evaluación técnica fueron las más altas que habíamos visto en meses. La habitación había vuelto a estar completamente en silencio. Tomás parecía querer desaparecer por completo. Ángela continuó, su voz temblando pero determinada. Y no son solo los candidatos de trabajo. He escuchado comentarios sobre clientes que no conducen coches de lujo, sobre proveedores que aparecen en camiones de trabajo en lugar de coches de empresa, sobre repartidores y trabajadores de servicios. Hay esta actitud generalizada que se ha desarrollado aquí, este sentido de que el éxito y el valor se miden por marcadores visibles de riqueza y estatus. Y no creo que la mayoría de la gente siquiera se dé cuenta de que lo están haciendo. Se ha normalizado tanto que nadie lo cuestiona más. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo me había perdido esto? ¿Cómo había estado tan ciego a lo que estaba sucediendo en mi propia empresa? Pero incluso mientras me hacía esa pregunta, sabía la respuesta. Había estado aislado, protegido por mi posición y estatus, rodeado de personas que me trataban con respeto y deferencia no por quién era como persona, sino por mi título y poder. Había creado una burbuja alrededor de mí, donde solo veía la versión cuidadosamente curada de mi empresa que las personas querían que yo viera. Gracias, Ángela.
Dije en voz baja. Gracias por tener el coraje de hablar. Esta conversación no ha terminado. Vamos a abordar esto todo, pero ahora mismo necesito prepararme para una reunión que podría determinar el futuro de esta empresa. Quiero que tú, Tomás, Alicia, Carlos y Jorge despejen sus agendas para esta tarde. Vamos a tener una conversación muy larga y muy honesta sobre la cultura de la empresa y lo que necesita cambiar. Me dirigí a mi oficina, finalmente, dejando atrás una multitud de empleados que probablemente estarían procesando lo que acababa de pasar durante días o semanas. Mi oficina estaba exactamente como la había dejado el día anterior, limpia y organizada y profesional. Tenía un baño privado adjunto, que estaba a punto de volverse muy necesario. Me miré en el espejo por primera vez desde el incidente, y realmente entendí por qué nadie me había reconocido. Me veía terrible. El polvo de cemento y la suciedad se habían endurecido en cada pliegue y doblez de mi ropa. Mi cara estaba rayada con mugre. Mi cabello era un desastre, y mis ojos se veían cansados y estresados. Podría haber sido cualquiera. Podría haber estado sin hogar. Podría haber estado luchando. Podría haber estado teniendo el peor día de mi vida. Y el primer instinto de mis empleados había sido llamar a seguridad y hacer que me sacaran en lugar de ofrecer ayuda o mostrar compasión. Me quité mi ropa arruinada, la tiré en una esquina para lidiar con ella más tarde, y entré a la ducha. El agua caliente se sentía increíble, lavando la suciedad física y la mugre, pero incapaz de tocar la mancha más profunda de decepción y desilusión que se había asentado sobre mí. Mientras estaba allí, viendo el agua sucia dar vueltas por el desagüe, pensé en Margarita, la mujer mayor a la que había ayudado esa mañana. Ella me había visto, realmente me había visto, no como un director general o un exitoso empresario o alguien con estatus y poder, sino como otro ser humano que había elegido ayudarla cuando desesperadamente lo necesitaba. Ella había valorado esa bondad más que cualquier cantidad de riqueza o prestigio o éxito profesional. Me sequé y descubrí, misericordiosamente, que tenía ropa de repuesto en mi oficina, un traje completo que guardaba allí para emergencias, aunque nunca había imaginado una emergencia como esta. Me vestí, arreglé mi cabello, me hice parecer el director general que todos esperaban ver, pero algo había cambiado dentro de mí. Me veía como tal ahora, pero no era la misma persona que había salido de su casa esa mañana llena de confianza y emoción por un negocio. Esa persona había sido ingenua, ciega a verdades incómodas, viviendo en una ilusión cómoda. La persona que me miraba desde el espejo ahora había tenido sus ojos abiertos de la manera más brutal y humillante posible. Tenía 30 minutos antes de que llegaran los inversores. Podría haber pasado ese tiempo revisando mi presentación, repasando mis puntos de conversación, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. En cambio, me encontré sentado en mi escritorio, pensando en ese desarrollador que no fue contratado porque su traje estaba gastado, pensando en todas las veces que alguien probablemente hizo un juicio sobre otra persona basándose en la apariencia, pensando en la cultura que sin saberlo había permitido florecer en mi propia empresa. Los inversores de Singapur llegaron justo a tiempo. La presentación fue perfecta. Les encantó nuestro producto. Les encantaron nuestras proyecciones de crecimiento. Les encantó nuestra visión para el mercado asiático. Se comprometieron con una inversión de 15 millones de euros en el acto, la mayor inyección de capital que nuestra empresa había recibido jamás. Era todo por lo que había estado trabajando, todo lo que había soñado. Y no sentí nada, o más bien, sentí algo, pero no era alegría, o emoción, o satisfacción. Era un extraño vacío, un sentido de que había estado persiguiendo las cosas equivocadas, midiendo el éxito por las métricas equivocadas, construyendo algo impresionante sobre una base que estaba podrida en su núcleo. ¿De qué servía el éxito financiero si venía a costa de la decencia humana básica? ¿De qué servía la expansión y el crecimiento si la cultura que estábamos difundiendo era una que juzgaba y despedía a las personas basándose en apariencias superficiales? Después de que los inversores se fueron, después de las felicitaciones del equipo ejecutivo que había asistido a la presentación, después de que toda la celebración obligatoria y la emoción se apagaron,
Reuní a las personas que había pedido que se reunieran conmigo en mi oficina. Ángela, Tomás, Alicia, Carlos y Jorge se sentaron en varias sillas alrededor de mi escritorio, todos luciendo incómodos e inciertos, probablemente esperando ser despedidos o severamente reprendidos. Comencé la conversación con una pregunta simple. ¿Por qué creen que lo que sucedió esta mañana pudo suceder? Tomás fue el primero en hablar, su voz tranquila y llena de remordimiento genuino. Porque lo juzgamos basándonos en la apariencia en lugar de escuchar lo que estaba diciendo. Porque hicimos suposiciones. Porque no quería creer que alguien en su posición pudiera lucir así alguna vez. Así que descarté la posibilidad por completo. Asentí. Esa es parte. Pero va más profundo que eso. Ángela mencionó que este tipo de juicio se ha normalizado aquí. ¿Por qué creen que es así? Alicia habló, su voz tentativa. Creo, tal vez, porque el éxito es tan visible aquí. Todos saben quién conduce qué coche, quién usa qué marcas, quién vive en qué barrio. Se ha convertido en una forma de medir el valor. Y cuando alguien no encaja en ese molde, destaca de manera negativa. ¿Y de quién es la responsabilidad de eso? Pregunté, mirando a cada uno de ellos por turno. ¿De quién es el trabajo establecer el tono y establecer los valores de esta empresa? El silencio que siguió fue pesado con comprensión. Finalmente, Ángela dijo lo que todos estábamos pensando. Suyo, señor Hernández. La cultura comienza desde arriba. Tenía razón, por supuesto. Había estado tan enfocado en el éxito financiero, en el crecimiento y la expansión y el cumplimiento de objetivos, que había descuidado lo más importante, los seres humanos reales que componían esta empresa y el ambiente en el que trabajaban e interactuaban. Había asumido que porque teníamos programas de diversidad y políticas de recursos humanos sobre respeto e inclusión, la cultura sería naturalmente saludable y positiva. Pero las políticas y los programas no crean cultura. Las personas crean cultura, a través de sus elecciones y acciones diarias y los comportamientos que modelan y aceptan. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz firme pero no enojada. A partir de mañana, vamos a realizar una auditoría cultural completa de esta empresa. Ángela, quiero que trabajes con un consultor externo para entrevistar a empleados en todos los niveles, de forma anónima si lo prefieren, para entender cómo es realmente la cultura de trabajo aquí, no lo que decimos que es, o lo que queremos que sea, sino lo que las personas realmente experimentan día a día. Me volví hacia Tomás. Vas a liderar un comité sobre sesgos inconscientes y su impacto en la contratación y las promociones. Quiero una revisión completa de nuestros procesos de contratación, a quién hemos pasado por alto y por qué criterios estamos realmente usando versus qué criterios deberíamos estar usando, y quiero recomendaciones específicas sobre cómo abordar los problemas que Ángela identificó. Alicia se veía sorprendida cuando me dirigí a ella a continuación. Filmaste lo que sucedió esta mañana. Quiero que crees un programa de capacitación usando ese metraje, mostrando lo que pasó y facilitando discusiones sobre juicios rápidos y tratar a las personas con dignidad independientemente de su apariencia. Va a ser incómodo, pero es necesario. Carlos y Jorge se movieron en sus asientos cuando me volví hacia ellos. Para seguridad, necesitamos revisar sus protocolos. Sí, necesitan mantener el edificio seguro, pero necesita haber un mejor equilibrio entre seguridad y tratar a las personas con respeto. Necesitamos procedimientos que verifiquen la identidad sin asumir culpabilidad, que hagan preguntas sin hacer acusaciones. Hice una pausa, mirándolos a todos. Pero más que cualquiera de estas cosas necesitamos cambiar fundamentalmente cómo pensamos sobre el éxito y el valor. Necesitamos crear un ambiente donde el valor de alguien no se mida por su ropa o su coche, o cualquier otro marcador visible de riqueza, donde extendamos compasión y beneficio de la duda, en lugar de juicio y despido, donde veamos a las personas como seres humanos primero, antes de ver cualquier otra cosa. La reunión continuó durante otras 2 horas. Hablamos sobre incidentes específicos, patrones de comportamiento, formas en que nuestra empresa se había alejado de los valores que pensé que teníamos. Fue doloroso e incómodo, pero también fue necesario. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que tendría un impacto real en las vidas de las personas.
Durante las siguientes semanas y meses, las cosas cambiaron, no de la noche a la mañana, y no sin resistencia. Algunas personas rechazaron las nuevas iniciativas, argumentando que estábamos siendo demasiado sensibles o demasiado políticamente correctos. Algunas personas, incluidas algunas en posiciones de liderazgo, dejaron la empresa cuando quedó claro que la vieja forma de hacer las cosas no iba a volver. Pero lenta, gradualmente, la cultura comenzó a cambiar. Instituimos la revisión ciega de currículos para candidatos de trabajo, eliminando nombres y otra información de identificación para que las calificaciones fueran evaluadas sin sesgo. Comenzamos un programa de mentoría que emparejó empleados senior con junior, independientemente del departamento o la antigüedad, creando conexiones a través de jerarquías tradicionales. Cambiamos nuestro proceso de entrevista para incluir preguntas sobre valores y carácter, no solo habilidades técnicas y experiencia. Creamos espacios para conversaciones difíciles sobre sesgo y privilegio y las suposiciones que todos llevamos. Y yo también cambié. Comencé a pasar más tiempo en los pisos de oficinas, hablando con empleados en todos los niveles, no solo en reuniones formales, sino en conversaciones casuales, junto a la máquina de café o en la cafetería. Hice un punto de notar y valorar el trabajo que a menudo pasa desapercibido, el personal de apoyo y los trabajadores de mantenimiento, y todas las personas que mantienen una empresa funcionando, pero rara vez son reconocidas. Fui voluntario en un refugio para personas sin hogar un fin de semana al mes, poniendo caras e historias al tipo de persona que podría haber sido confundido esa terrible mañana. La inversión de Singapur se realizó, y nos expandimos al mercado asiático. La empresa continuó creciendo financieramente, pero medía el éxito de manera diferente ahora. Lo medía en el desarrollador con el traje gastado que contratamos y que se convirtió en uno de nuestros miembros del equipo más valiosos. Lo medía en la retroalimentación anónima de los empleados diciendo que se sentían más respetados y valorados. Lo medía en el conocimiento de que si alguien entraba a nuestra oficina mañana, luciendo desaliñado y necesitando ayuda, serían tratados con dignidad y compasión en lugar de sospecha y desdén. ¿Me convertí en un líder perfecto de la noche a la mañana? Absolutamente no. ¿La cultura de la empresa se transformó en alguna utopía idealizada? Por supuesto que no. Todavía teníamos problemas, todavía cometíamos errores, todavía teníamos momentos en los que nos quedábamos cortos de nuestros valores, pero lo estábamos intentando. Éramos conscientes. Estábamos teniendo conversaciones que necesitaban tenerse, y esa mañana, esa horrible mañana humillante cuando fui juzgado y despedido por mis propios empleados, se convirtió no solo en un trauma personal, sino en un catalizador para un cambio real. Mirando hacia atrás ahora, meses después, puedo ver ese momento como uno de los más importantes en mi vida profesional, no por el acuerdo de Singapur o el éxito financiero que siguió, sino porque despojó mis ilusiones cómodas y me obligó a confrontar verdades incómodas sobre la empresa que había construido y la cultura que había permitido desarrollar. Así que déjame preguntarte algo. Cuando ves a alguien que no encaja con tus expectativas, alguien que está vestido diferente o se ve diferente, o no cumple con algún estándar invisible que llevas en tu cabeza, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Juzgas? ¿Descartas? ¿Haces suposiciones sobre su carácter o su valor, basándote en apariencias superficiales? ¿O haces una pausa? ¿Consideras que tal vez no conoces su historia? ¿Reconoces que cada persona que conoces está luchando batallas de las que no sabes nada? ¿Alguna vez has juzgado a alguien injustamente basándote en su apariencia? ¿Alguna vez has estado en el extremo receptor de ese tipo de juicio? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero escuchar tus historias, tus experiencias, tus perspectivas sobre este tema que nos afecta a todos de una manera u otra. Esto no es solo sobre lo que me pasó a mí en mi oficina. Esto es sobre la cultura más amplia que creamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Es sobre si vamos a ser personas que miran más allá de la superficie, que extienden compasión y dignidad a todos los que encontramos, o si vamos a continuar haciendo juicios rápidos que deshumanizan y disminuyen a aquellos que no encajan en nuestras definiciones estrechas de éxito y valor.
Entender esto importa porque afecta cómo tratamos a los demás cada día. Afecta quién es contratado, quién es promovido, quién obtiene ayuda cuando la necesita, quién es despedido e ignorado. Afecta el tipo de mundo que estamos creando. Y si ese mundo es uno donde todos son valorados, o solo aquellos que pueden permitirse la ropa correcta y los coches correctos, y todos los demás marcadores de estatus que de alguna manera hemos decidido que determinan el valor de una persona. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tus propias suposiciones y comportamientos, si te desafió de alguna manera, por favor deja un me gusta en este video. Tu apoyo ayuda a compartir este mensaje con más personas que necesitan escucharlo. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias que nos desafían a ser mejores, a ver con más claridad, a tratarnos unos a otros con la dignidad y el respeto que cada ser humano merece, por favor suscríbete a Lo que viví. Activa la campanita para no perderte videos futuros. Estamos construyendo una comunidad aquí de personas que no tienen miedo de mirar verdades incómodas, que quieren crecer y aprender y convertirse en mejores versiones de sí mismas. Esa mañana cuando entré a mi oficina en Harapos y fui tratado como un criminal, aprendí más sobre liderazgo, sobre humanidad, sobre lo que realmente importa de lo que había aprendido en 15 años de éxito empresarial. Aprendí que quién eres no está determinado por lo que usas o lo que conduces o qué título tienes. Está determinado por cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por ti, especialmente a aquellos que la sociedad ha decidido que son menos valiosos o menos importantes. Está determinado por si extiendes compasión o juicio, ayuda o despido, dignidad o desdén. Esa es la lección que quiero dejarte hoy. Ese es el mensaje que espero lleves contigo cuando dejes este video y vuelvas a tu vida, a tu trabajo, a todas las interacciones y encuentros que conforman tus días. Ve a las personas, realmente velas, mira más allá de la superficie al ser humano debajo. Extiende beneficio de la duda en lugar de juicio inmediato. Elige compasión sobre desprecio, porque nunca sabes cuándo podrías ser tú el que está cubierto de suciedad, desesperado por ayuda, esperando que alguien vea más allá de tu apariencia a la persona que realmente eres. ¿Te imaginas lo que se siente cuando construyes algo durante 15 años? Cuando dedicas cada momento de tu vida a crear empleos, oportunidades, un lugar donde la gente pueda ganarse la vida dignamente, y luego descubres que sin darte cuenta, has permitido que florezca una cultura de superficialidad y juicio? Es como si el suelo bajo tus pies simplemente desapareciera, como si todo lo que creías saber sobre ti mismo y tu empresa fuera una mentira cómoda que te habías estado contando para sentirte mejor. Y lo peor de todo es que nadie me lo había dicho antes. Nadie había tenido el valor de decirme: «Oye, Miguel, hay un problema aquí». Tal vez tenían miedo de perder sus trabajos, tal vez pensaban que no me importaría, o tal vez simplemente se habían acostumbrado tanto a esa forma de ser que ni siquiera la veían como un problema. Pero Ángela sí lo vio, y tuvo el coraje de hablar incluso cuando habría sido más fácil quedarse callada y dejar que yo siguiera viviendo en mi burbuja de ignorancia. Por eso, cuando terminó esa reunión larga e incómoda en mi oficina, cuando todos finalmente se fueron luciendo avergonzados y comprometidos a cambiar, le pedí a Ángela que se quedara unos minutos más. Necesitaba entender mejor cómo habíamos llegado a este punto. Necesitaba saber cuánto tiempo había estado sucediendo esto y por qué nadie había dicho nada antes. Ella se sentó frente a mí, todavía nerviosa, pero más relajada ahora que estábamos solos. Le serví un café de la cafetera que siempre tenía en mi oficina y me senté a su lado, no detrás de mi escritorio como un jefe intimidante, sino a su lado como un colega que necesitaba su honestidad. «Ángela», comencé, «necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cuánto tiempo hemos estado juzgando a las personas por su apariencia en lugar de por su carácter o sus capacidades?» Ella suspiró, mirando su taza de café como si contuviera las respuestas a todas mis preguntas. «Sinceramente, señor Hernández, creo que siempre ha estado ahí en cierto grado, pero se volvió mucho más notorio hace unos 2 años, cuando empezamos a crecer tan rápidamente
y a contratar tantas personas nuevas. De alguna manera la cultura comenzó a cambiar. La gente empezó a enfocarse más en las apariencias, en los símbolos de estatus, y aquellos que no encajaban en ese molde empezaron a ser marginados, a ser tratados como si valieran menos. 2 años. 2 años completos y yo no había notado nada. Me sentí enfermo. ¿Por qué nadie me dijo nada?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque usted siempre estaba tan ocupado, tan enfocado en el crecimiento y los números y las metas, dijo Ángela suavemente. Y porque, para ser sincera, usted mismo se había vuelto menos accesible. No intencionalmente, lo sé, pero a medida que la empresa crecía, usted estaba cada vez más aislado, rodeado de ejecutivos de alto nivel, en reuniones todo el día, viajando constantemente. Los empleados regulares apenas lo veían, y cuando lo veían, usted siempre estaba perfectamente vestido, llegando en su Tesla, luciendo como la imagen perfecta del éxito. Sin darse cuenta, se convirtió en parte del problema, en un símbolo de que la apariencia y el estatus eran lo que realmente importaba. Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. Había dejado que el éxito me aislara. Había dejado que mi posición creara una barrera entre yo y las personas que hacían funcionar la empresa todos los días. Me había vuelto exactamente el tipo de líder que nunca quise ser, alguien desconectado de la realidad de su propia organización. Gracias por decirme esto, dije finalmente. Sé que no fue fácil, pero necesitaba escucharlo, y necesito que sepas que esto va a cambiar. No solo las políticas y los programas, sino yo. Voy a cambiar la forma en que lidero esta empresa. Y lo hice. Durante los meses siguientes implementé cambios no solo en la empresa, sino en mí mismo. Empecé a llegar a la oficina más temprano y quedarme más tarde, pero no en mi oficina. Pasaba tiempo en los pisos de trabajo, en la cafetería, en las áreas comunes. Hablaba con la gente, no sobre trabajo, sino sobre sus vidas, sus familias, sus sueños y preocupaciones. Dejé de vestir trajes todos los días. A veces llegaba en jeans y una camisa casual. Quería enviar el mensaje de que la ropa no definía el valor de una persona. Empecé a estacionar mi Tesla en un lugar regular, en lugar de mi lugar reservado de director general. Quería que todos supieran que no me creía mejor que nadie más. Instituimos una política de puertas abiertas real, no solo de palabras, sino en la práctica. Cualquier empleado podía programar tiempo conmigo para hablar sobre cualquier cosa, sin necesidad de pasar por cadenas de mando o protocolo corporativo. Y tal vez lo más importante, empecé a compartir mi historia, la historia de esa terrible mañana, no solo internamente sino públicamente. Di charlas en conferencias de negocios sobre la importancia de la cultura organizacional. Escribí artículos sobre liderazgo y empatía. Aparecí en podcasts hablando sobre cómo un momento de humillación se había convertido en el mejor maestro de mi carrera, porque me di cuenta de que esta no era solo mi historia o el problema de mi empresa. Era algo que estaba sucediendo en todas partes, en todas las industrias, en todos los niveles de la sociedad. Estábamos creando una cultura donde el valor humano se medía por marcadores externos de éxito, en lugar de por carácter, integridad, bondad y contribución real. ¿Y sabes qué descubrí? Que había miles, tal vez millones de personas que habían experimentado exactamente lo mismo que yo, que habían sido juzgadas, despedidas o tratadas mal, basándose únicamente en su apariencia. Recibí correos electrónicos de personas compartiendo sus historias. Una mujer me escribió sobre cómo había sido rechazada para un trabajo porque llegó a la entrevista con ropa de segunda mano, a pesar de tener todas las calificaciones necesarias. Un hombre me contó sobre cómo había sido tratado como un criminal en una tienda de lujo porque vestía ropa de trabajo después de su turno en la construcción. Una joven me escribió sobre cómo sus compañeros de trabajo la habían marginado porque no podía permitirse las marcas de ropa caras que todos los demás usaban. Historia tras historia tras historia, todas variaciones del mismo tema. Personas siendo juzgadas por apariencias superficiales en lugar de por quienes eran realmente. Y también escuché del otro lado. Personas que admitieron que habían sido los que juzgaban, que habían hecho suposiciones sobre otros basándose en la ropa, el coche, el vecindario donde vivían. Muchos de ellos ni siquiera se habían dado cuenta de lo que estaban haciendo hasta que escucharon mi historia,
y se vieron forzados a confrontar sus propios prejuicios. Un ejecutivo de otra empresa me escribió: «Tu historia me hizo darme cuenta de que había rechazado a un candidato excelente el mes pasado simplemente porque su presentación en PowerPoint no era tan pulida como las otras. No miré sus calificaciones reales, su experiencia, su potencial. Solo vi una presentación que no se veía profesional según mis estándares arbitrarios, y lo descarté. Ahora me pregunto cuántas otras oportunidades he negado a personas talentosas, por razones igualmente superficiales. Eso es lo que esta experiencia me enseñó más que nada, que todos somos capaces de este tipo de juicio. No es algo que solo hace la gente mala o insensible, es algo que todos hacemos, a menudo sin siquiera darnos cuenta, porque hemos sido condicionados por la sociedad a asociar ciertas apariencias con ciertos valores, ciertas valías. Pero podemos cambiar. Podemos volvernos más conscientes, más intencionales, más compasivos en cómo vemos y tratamos a los demás. Solo se necesita voluntad para mirar honestamente nuestros propios prejuicios y el compromiso de hacer mejor las cosas. Ahora, más de un año después de ese día terrible, puedo decir honestamente que fue el mejor y el peor día de mi carrera. El peor porque fue humillante, doloroso, y reveló verdades sobre mi empresa y sobre mí mismo que nunca quise enfrentar. Pero también el mejor porque me cambió fundamentalmente como líder y como persona. Me hizo más consciente, más empático, más conectado con la realidad de las vidas de las personas. Me obligó a cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre el éxito y el valor y lo que realmente importa en la vida. Margarita, la mujer a la que ayudé esa mañana, se convirtió en una amiga. Su esposo se recuperó del infarto y ahora cenamos juntos una vez al mes. Ella siempre me presenta a la gente como el ángel que Dios me envió cuando más lo necesitaba. Yo le digo que ella fue el ángel que me salvó, porque sin esa cadena de eventos que comenzó con detenerme para ayudarla, nunca habría descubierto la verdad sobre mi empresa. Nunca habría tenido la oportunidad de hacer las cosas bien. El desarrollador con el traje gastado que mencionó Ángela, el que no conseguimos contratar por su apariencia, lo rastreé y le ofrecí personalmente un trabajo. Se llama Roberto, y ahora es uno de nuestros arquitectos de software principales. Su trabajo ha sido fundamental en varios de nuestros proyectos más importantes. Pensar que casi perdimos su talento por algo tan irrelevante como la edad de su ropa, me enferma todavía. Y Tomás, el empleado que llamó a seguridad sobre mí, se convirtió en uno de nuestros defensores más fuertes de la reforma cultural. Lideró el comité sobre sesgos inconscientes con pasión y dedicación, y su trabajo ha transformado cómo contratamos, promovemos y evaluamos a las personas en nuestra empresa. Me dijo una vez: esa mañana aprendí que podía ser cruel sin siquiera darme cuenta, que podía dañar a las personas mientras pensaba que estaba haciendo lo correcto. Nunca quiero ser esa persona de nuevo. Entonces, mientras termino de compartir esta historia contigo, quiero dejarte con un desafío. La próxima semana, cuando salgas a tu vida diaria, quiero que prestes atención a los juicios que haces sobre las personas que encuentras. El cajero en el supermercado, la persona pidiendo dinero en la esquina, el colega que no viste tan bien como los demás, el cliente que llega en un coche viejo en lugar de uno nuevo. Pregúntate, ¿qué estoy asumiendo sobre esta persona basándome solo en su apariencia? ¿Qué historia me estoy contando sobre quiénes son y qué valen sin conocer nada real sobre ellos? Y entonces, conscientemente, elige un camino diferente. Elige ver a la persona, no solo la apariencia. Elige curiosidad sobre juicio. Elige compasión sobre desprecio. Elige tratarlos con la dignidad y el respeto que merece cada ser humano, independientemente de cómo se vean o qué tengan, o dónde estén en la vida. Porque la verdad es que todos estamos a solo un mal día, una mala decisión, un golpe de mala suerte de estar en el otro lado de ese juicio. Todos somos vulnerables. Todos somos humanos, y todos merecemos ser vistos, ser valorados, ser tratados con amabilidad. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta conversación. Gracias por estar dispuesto a reflexionar sobre estos temas difíciles e incómodos. Si este video te impactó de alguna manera,
Si te hizo pensar de manera diferente sobre cómo ves y tratas a los demás, por favor compártelo. Compártelo con tus amigos, tu familia, tus colegas, porque cuantas más personas tengan estas conversaciones, cuantas más personas se comprometan a ver más allá de la superficie, más bondad y compasión habrá en el mundo. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a Lo que viví. Cada semana comparto historias como esta, historias que nos desafían a crecer, a cambiar, a ser mejores versiones de nosotros mismos. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, recuerda, cada persona que conoces está luchando una batalla que no conoces. Sé amable, sé compasivo, y nunca, nunca juzgues a alguien por su apariencia, porque podrías estar mirando a alguien como yo esa mañana, alguien cuyo valor no se puede medir por la ropa que usa o el coche que conduce, sino por el contenido de su carácter y la bondad en su corazón. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mutuamente.